Ya. Bueno, voy a ver un caso de un fondo que ya no tiene mayor importancia ahora, pero que el documento que hizo en su momento era muy ilustrativo, muy pedagógico. Se trata del Fondo Perú-Alemania, Deuda por Desarrollo. Les cuento el contexto. Los desarrollados que tienen relaciones diplomáticas con el Perú, cuando hace, digamos, 15 años aproximadamente, o 20 tal vez, el Perú todavía no era considerado un país de mediano ingreso, sino de bajo ingreso, tenían muchos fondos para financiar proyectos sociales pequeños, proyectos sociales de lucha contra la pobreza, a veces contra la pobreza extrema. ¿Ah? Bueno, eso ha ocurrido hasta más o menos 1900, hasta el 2000 aproximadamente. ¿Ah? Pero luego ya no, 2000 un poco más, ¿no? O sea, no se puede establecer una lógica, porque ha ido variando de país a país, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿O por qué fue cambiando? Porque el Perú ya no es considerado un país pobre, ¿no? El Perú es considerado un país de ingreso medio. El nivel medio en la clasificación que tiene el Banco Mundial para todo el mundo abarca a su vez 3 estratos: el medio bajo, el medio medio y el medio alto. Aunque nos parezca mentira, nosotros somos considerados un país de ingreso medio alto. Es más, estuvimos a punto de entrar a la OCDE, que es el club de los países ricos, en el cual está Chile, por ejemplo, y está Uruguay también, está México, ¿no? Iba a entrar Colombia, si no entró ya, ¿de acuerdo? No entramos porque a partir de 2014 se detuvo el crecimiento económico. El crecimiento económico peruano venía siendo bastante alto, ¿no? 5, 6, 7% incluso un año. ¿Ah? Es considerado una tasa bien alta de crecimiento, ¿no? Pero a partir de 2014 se detuvo el crecimiento y más bien fue bajando, ¿no? Y se ha quedado en el 2, 3%, lo cual no es una gran cosa, ¿no? No es malo, porque lo malo sería que tuviéramos recesión, pero no es una gran cosa. ¿Por qué no es una gran cosa? Porque si queremos duplicar el estándar de vida del Perú, tendríamos que crecer mínimo, en 10 años, ¿ah? Tendríamos que crecer mínimo al 7% anual. Hay una regla muy sencilla, empírica, que se llama la regla del 70. ¿En qué consiste? Usted divide 70 entre la tasa de crecimiento del PBI y calcula el número de años que va a tardar en duplicar el nivel de vida actual. Si usted divide 70 entre 7 da 10. 10 años, en promedio todos tenemos el doble de ingreso. ¿De acuerdo? Pero si usted divide 70 entre 1, supongamos que la tasa de crecimiento del PBI fuera 1%, va a tardar, ¿cuánto? 70 años. ¿De acuerdo? Recuerden que una generación dura aproximadamente 25 años. O sea, en 70 años serían 3 generaciones para que se duplique el estándar de vida. En el Perú el estándar de vida ha mejorado, aunque nos parezca que no. ¿De acuerdo? Aunque nos parezca que no. ¿Por qué? Porque siempre estamos insatisfechos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando entré a San Marcos hace 40 años, ganaba creo $100 al mes. Hoy día todos los profesores ganamos miles de dólares al mes. ¿De acuerdo? Así era, ¿de acuerdo? Entonces ya el Perú no es calificador. Ahora, eso no significa que no haya gente muy pobre, sí, por la desigualdad que hay, ¿de acuerdo? Justamente el crecimiento económico consiste en que se amplía la clase media. ¿Por qué? Porque como crece la economía, hay mayor inversión y hay mayor empleo. Y en consecuencia, personas que ahora no tienen empleo lo logran tener y escapan de la pobreza. El desarrollo, en el fondo, es una carrera para escapar de la pobreza. Pero no hay forma de escapar si es que no hay crecimiento de la inversión y del PBI. Con ayuda social no se puede escapar de la pobreza. Se podrá uno, digamos, sostener, mantenerse, podrá sobrevivir, ¿no? Pero no puede progresar en el sentido económico estricto de la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos fondos nos ayudaron. Había el Fondo Perú-Alemania, el Fondo Perú-Canadá,
el Fondo Perú-Japón, el Fondo Perú-España, el Fondo Perú-Francia, habían como 10 fondos que nos ayudaban a proyectos de lucha contra la pobreza. Este es uno de ellos. Lo voy a leer con la ayuda de Juliana. ¿Está por ahí, Juliana? ¿Esta Juliana me está ayudando? Se fue a dormir, Juliana. ¿O alumno? Sí, estoy, profesor. Ya, sí está. Yo pensaba que ya estaba ya. Sí. Ya, muy bien. Ya. A ver, lee, por favor. Manual de gestión de proyectos de infraestructura durante la ejecución. Esto es lo bueno. Este es un manual ya para la etapa de ejecución. Cuando ustedes entran a los manuales de Fondo de Empleo, que lo pueden ver en internet, hay manuales para la preparación del proyecto y luego manuales para la ejecución. Muy bien. Ok. A ver, ¿qué dice el índice? ¿Cuál es el índice? A ver, Juliana. El índice, primero está la introducción, luego estructura de funcionamiento del proyecto y tiene flujo funcional y de coordinación, responsabilidades, y dentro de ello están las entidades y el personal del proyecto. En personal del proyecto está ingeniero residente, auxiliar contable y supervisor del proyecto. Ese es para proyectos bien pequeños, Pero la ventaja es, como son proyectos pequeños, son muy didácticos. Puedo empezar a entender cómo funciona la ejecución de un proyecto. Segundo son los procedimientos para la presentación de informes. Tercero. Formatos de los informes, y dentro de ellos está el supervisor de obra. Siga nomás, el perrito puede ladrar, no hay problema. Ya, y dentro del supervisor de obra está el informe mensual de supervisión, y también tenemos del ingeniero residente, que es 0, luego está su informe de avance, y dentro de ello la información de obra, información financiera, y por último el informe de cierre. Hay un anexo que es el checklist de control de la obra. Estos son proyectos estrictamente de proyectos de infraestructura, pero de infraestructura no es de mega infraestructura, no. Infraestructura pequeña, puede ser una canchita de fulbito, puede ser construir veredas, ¿no? O puede ser la construcción de escaleras, ¿no? En algún pueblo pequeño, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Introducción. Sigamos, Juliana. El presente manual es un instrumento de gestión para la administración, seguimiento de los proyectos financiados por el FPA de acuerdo a las condiciones establecidas en las convocatorias para su ejecución. La ejecución de proyectos. Algunas partes, ¿ya? Ya. Aquí se trata de administración, de seguimiento y control. Gestión para quienes administran el proyecto, que son, digamos, el personal del proyecto, pero también sirve para hacer el seguimiento de cómo avanza y eventualmente acciones de control, en el sentido de control de los recursos. Si están usándose bien o mal, si hay fuga de dinero o no hay fuga de dinero. Muy bien, siga aquí. La ejecución de proyectos financiados por el FPA corresponde a la modalidad de ejecución por administración directa a cargo de municipalidades distritales, provinciales y en algunos casos organizaciones de usuarios previamente calificadas para la ejecución. Muy bien, fíjense. Recuerden ustedes que en algún momento hemos comentado que un proyecto, cuando el proyecto hace obras, no todos los proyectos hacen obras, pero los grandes sí hacen obras, los chiquitos también, pero repito, no todos, ¿no? Cuando un proyecto comprende dentro de las actividades la construcción de alguna obra, lo puede hacer de 3 maneras, por 3 modalidades. La modalidad más usual en obras pequeñitas es la administración directa. ¿Qué significa? La propia municipalidad lo hace con su personal, con sus propias manos de obra, ¿de acuerdo?
De repente contrata a alguien más en ese momento, pero todo entra, digamos, bajo el mando de la municipalidad. ¿Ah? Ya, esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es cuando una entidad pública, por ejemplo, una municipalidad, firma un convenio con otra entidad pública. Tiene que ser pública, no puede ser privada. Por ejemplo, una municipalidad puede firmar convenio con San Marcos para que San Marcos le haga la obra. De hecho, hemos hecho varias obras, ¿no? Por convenio. ¿De acuerdo? La Facultad de Ingeniería Industrial, de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Civil han hecho, la Facultad de Geología ha hecho muchos convenios, ¿ah? Para hacer cuestiones vinculadas al tema de geológico, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, esa es la segunda modalidad. Y la tercera modalidad es por contrata. Se dice por contrata o por contrato. Es igual, contrata o contrato. ¿Qué es eso? Cuando la entidad ejecutora, en este caso la municipalidad, contrata a una empresa constructora privada. Pero como es un contrato con un privado, tiene que entrar en un sistema concursal, en un concurso, en una licitación o algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente es así. ¿Ya? Esas son las reglas, digamos, de la contratación a una empresa privada. Tiene que ser un evento, un hecho competitivo. No puede ser a dedo. ¿Ya? En un convenio sí es a dedo. En un convenio yo elijo a la UNI, o elijo a San Marcos, o elijo a Senati, y firmo convenio y se acabó. ¿Ya? Ya. Siga, por favor. El manual comprende 3 capítulos, refiriéndose el primero a la estructura del funcionamiento del proyecto, el segundo a los procedimientos para la presentación de informes y el tercer capítulo se consignan los formatos de los informes. Correcto, muy bien, muy bien. Ya está, muy bien, correcto. Vamos a ver el primer capítulo, que es estructura de funcionamiento del proyecto. ¿Ah? Entonces, en estructura de funcionamiento del proyecto hay varios puntos importantes, ¿no? El flujo funcional, o sea, las funciones que tiene cada persona del proyecto. El flujo de coordinación, las relaciones entre ellos. La organización, ¿qué es la organización? El organigrama, también se llama la estructura organizacional. Y luego las responsabilidades, que es otra manera de llamar funciones. Son las funciones de cada persona. ¿Cuáles son qué responsabilidades tienes? Bueno, esas son tus funciones. ¿De acuerdo? Las responsabilidades que tiene toda persona en un proyecto son sus responsabilidades personales, como parte del personal del proyecto. ¿Ah? Entonces, aquí se incluye las entidades, al personal, efectivamente, y como son obras pequeñas, solamente tienen 3 tipos de personas. O sea, tiene 3 trabajadores el proyecto. ¿Ah? El ingeniero residente, que es el que está a cargo de la obra directamente. A veces algunos alumnos piensan que el ingeniero residente trabaja y duerme ahí en el proyecto. No, ninguno se queda a dormir en el proyecto. ¿Ah? No es que duerme, no es que pone su cama ahí, su cocina, no. Se llama residente porque es el que está a cargo de manera permanente. ¿Ah? Puede haber un ingeniero no residente, que es el que dirige la obra, pero ya desde su oficina. Pero luego designa un ingeniero que sí va a estar directamente en campo. ¿Ah? Va a ir todos los días a la obra, va a ver si están usándose bien los materiales, si se está siguiendo el plan de la obra, etcétera, ¿no? Si el personal obrero llega a trabajar en el horario adecuado, etcétera, ¿no? Luego viene el asistente contable, es el que lleva a cargo los gastos. En un proyecto de esta naturaleza no se exige estados financieros, balances, resultados, no, solamente que lleve los gastos. Una suerte así de libro caja, ¿de acuerdo? Nada más, todos los gastos. ¿Ah? Por eso se llama asistente contable. En los proyectos grandes, sí, por supuesto, usted tiene que llevar todos los estados financieros y tiene que haber una oficina de contabilidad, como oficina de contabilidad. ¿Ah? Y por último, el supervisor. ¿Ah? El supervisor, como su nombre lo dice, es el que supervisa la labor que hace el ingeniero residente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque son 2 funciones que parecieran igual, pero no lo son. La persona que construye el proyecto o la empresa que construye el proyecto se llama empresa constructora. En este caso, simplemente la municipalidad que tiene un ingeniero
¿Ah? Muy bien. Y la empresa o persona que vigila al constructor, ya sea empresa o persona, se llama supervisor. ¿Ah? Pero aquí hay un detalle interesante. Cuando la persona que vigila a la empresa o persona ejecutora es de la propia entidad, por ejemplo, en este caso la municipalidad distrital, se le suele llamar, no es obligatorio llamar, inspector del proyecto. ¿De acuerdo? Es el que hace, es el inspector del proyecto. Supervisor es cuando es una persona de afuera, que ha sido contratada solamente para supervisar a la empresa constructora. Y eso tiene todo un costo fuerte. ¿Ah? En las obras grandes, por ejemplo, se contrata a la empresa constructora y junto con eso, o con ella, a la empresa supervisora, que va a ganar aproximadamente el 10% de la obra. ¿Ah? O sea, no es poca cosa. Si la obra vale, una carretera grande no baja pues, de 100 millones de soles, ¿ah? O 50 millones de soles. Ya, muy bien. ¿Cuánto se le va a pagar al supervisor? El 10% aproximadamente. Serían 5 millones de soles. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien, muy bien. Sigamos. Aquí tienen el flujo funcional, ¿no? Ahí está. Ahí está. A ver, explícanos, Juliana. Ya. El flujo funcional y de coordinación de proyectos de infraestructura. Tiene el FPA. Es el fondo, ¿ya? Ajá. Okay. Se divide en dos, que es capacitación. No, pero primero la relación con los que están acá. Ok. Tiene convenio de ejecución con la entidad ejecutora, la municipalidad distrital y el alcalde en todo caso. Ya. O sea, lo primero que se hace para ejecutar es firmar el convenio. ¿De acuerdo? Que es un convenio de donación. Porque estas no son préstamos. Estos fondos no dan préstamos, dan donaciones. ¿Ah? Nosotros durante muchos años hemos tenido pues muchos donantes, ¿no? Y no donaban poco dinero, donaban buena cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Por proyecto. Hasta ahora, Fondo de Empleo, por ejemplo, de donaciones pueden ser de 10 millones, de 20 millones de soles. Hasta ahora. Porque Fondo de Empleo es un fondo nacional. ¿Ah? Pero antes teníamos donaciones de cientos de entidades del extranjero para proyectos sociales. Y cuando se establecía el acuerdo, se llevaba un convenio llamado convenio de donación. En este caso le damos un nombre muy específico, convenio de ejecución. Pero en general todos estos convenios se llaman convenios de donación. ¿Ah? Ok, siga por favor. Luego del FPA, ¿no? Sí. Se divide en dos, que es primero la capacitación en operación y mantenimiento. En mantenimiento, y luego está la supervisión. Todo eso tiene un demandante. A su vez, luego está el residente de obra, que conecta con el gerente municipal. Ya, el residente de obra se divide en maestros de obra, topógrafos, almaceneros, guardián, auxiliar contable, y los maestros de obras a su vez está la mano de obra pagada y valorizada. Correcto, muy bien, fíjense, aquí hay términos que se emplean mucho en proyectos, ¿no? Primero está el convenio que se firma entre el alcalde en calidad de representante de la entidad ejecutora, que es la municipalidad, pero lo firma el alcalde, porque la municipalidad es una entelequia, la municipalidad no existe. Lo que existe es el alcalde con su consejo de regidores. ¿Ah? Es como decir el ministerio no existe. El ministerio es una entelequia. Lo que existe es el ministro y su personal. ¿No? El alcalde firma el convenio junto con el presidente del fondo. Muy bien. Entonces, el fondo se encarga de capacitar en operación y mantenimiento del servicio de la obra. ¿A quién? A la entidad demandante, que puede ser, por ejemplo, un barrio una comunidad del distrito. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a suponer que estén haciendo una pequeña obra de una canchita de fulbito.
La canchita de fulbito luego requiere un mantenimiento, ¿de acuerdo? Una administración, ya. El FPA capacita a esa comunidad que es la beneficiaria del proyecto, porque ahí va a estar la canchita de fulbito o de vóley, ¿de acuerdo?, en darle operación y mantenimiento. Esto ocurre sobre todo en los proyectos de irrigación pequeños, ¿no? Por ejemplo, se financia una pequeña obra de irrigación. Básicamente, digamos, la canalización de un río, pero chiquito, ¿no?, para que dé agua a un valle pequeño. Ya, eso requiere mantenimiento, ¿de acuerdo? Requiere administración. Entonces, la FPA contrata a alguien ya por su cuenta, con su plata, no con la plata de la donación, para que dé capacitación a este grupo de personas, ¿ah? Pero al mismo tiempo supervisa el uso de la obra. Ok, eso por un lado. Por su parte, la entidad ejecutora, ¿ah?, encabezada por su alcalde, designa al gerente municipal como el administrador del proyecto. Recuerden que el gerente municipal es un funcionario de la municipalidad, ¿ah? Yo, cuando yo tenía más o menos 23, 24 años, tuve la suerte de ser gerente municipal de la Municipalidad de San Martín de Porres, ¿no? ¿Ya? Era el primer funcionario de la municipalidad. Ese es su, ¿no? En esa época no se llamaba gerente municipal, se llamaba director municipal. Yo era director municipal, ¿no? Ya, bien. Tuve un montón de problemas, por supuesto, ¿no? Hacían huelga los sindicatos todos los meses, ¿no? Entonces, el gerente municipal. Dice, tú vas a ser el administrador del proyecto, pero al mismo tiempo contrata a un residente de obra y le dice, tú vas a estar a cargo de los trabajos. El administrador te va a vigilar, te va a dirigir a través del auxiliar contable. Miren, aquí hay una relación, ¿no? Entonces se ve la línea, ¿ah? Hay una relación. ¿Ah? El auxiliar contable a su vez recibe la información de todos estos. ¿De acuerdo? Y él tiene que emitir el informe de los gastos. ¿Ah? El maestro de obra tiene que dirigir la obra, o mejor dicho, dirigir los trabajos, ¿no?, y reportar ante el ingeniero residente de la obra. El ingeniero residente es como decir el gerente técnico de la obra. El gerente municipal actúa como administrador, como director general de la obra, del proyecto. Él es el gerente operativo del proyecto, el residente. ¿Ah? Muy bien. Con eso tenemos una idea del flujo, ¿cómo le han llamado? Flujo funcional. ¿Ah? Muy bien. Ahora veamos la organización. Diana. Ok. De acuerdo a lo señalado en la convocatoria de proyectos y en el convenio de ejecución que suscriben el FPA y la entidad ejecutora, esta última ejecuta el proyecto aprobado de acuerdo a las condiciones generales que dichos instrumentos señalan, las mismas que son precisadas y reguladas mediante el presente manual. Son actores institucionales del proyecto las siguientes entidades. El FPA, que en su rol de ente financiador principal del proyecto, porque el mismo sea ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y financieras aprobadas. La entidad ejecutora, que aporta y aglutina el financiamiento complementario del proyecto y que asume la responsabilidad integral para la correcta ejecución del proyecto mediante la modalidad de administración directa. Y la entidad demandante, organización que aglutina a los beneficiarios del proyecto y que recibirá al final del proyecto el encargo para la operación y mantenimiento de la obra resultante. A ver, jóvenes, les cuento parte de la historia, digamos, que hemos tenido en el Perú, ¿no? Cuando en el año 90 el gobierno de Fujimori decreta el shock, famoso Fujichoc, ¿no? Se produce un cataclismo social en el país. ¿De acuerdo? Como ha ocurrido en todos los procesos del mundo en los cuales ha habido hiperinflación. La hiperinflación o se para de golpe o nunca se para. ¿De acuerdo? Así ocurren las hiperinflaciones, ¿no? Es como un incendio. El incendio usted no lo puede apagar un poquito un día, otro poquito del otro día, otro no. ¿Por qué? Porque las llamas entonces lo devoran. Los incendios se apagan de golpe o nunca se apagan.
¿Y cuáles son las hiperinflaciones? ¿De acuerdo? Entonces, en el 90, 90 y tantos, 91, ya no recuerdo bien, cuando entra Fujimori, la hiperinflación era galopante. Ya no recuerdo, pues era 300, 500%, no lo recuerdo ya, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se toma la decisión, ya con el asesoramiento del FMI, del Banco Mundial, de hacer un shock económico. ¿Qué significa un shock? Abrir las compuertas de los precios. Los precios estaban embalsados, se llamaba, ¿eh? Embalsados. Se mantenían bajos, financiándolo con subsidios a cargo del presupuesto público. Pero eso creaba más inflación. Ya ustedes saben, ustedes son economistas, ¿no? Que emitía dinero para dar subsidios y mantener los precios controlados. Pero eso generaba más inflación. O sea, al día siguiente nuevamente subían los precios, nuevamente había que emitir dinero, nuevamente subían los precios. Era una historia de nunca acabar, ¿eh? Los trabajadores hacían huelga todos los días porque querían justicia, pedían aumento de sueldo. ¿De acuerdo? No había, digamos, ningún lugar del país donde no hubieran huelgas pidiendo aumento de salarios. Porque la hiperinflación era imparable. Entonces, ¿qué se hizo? ¡Blum! De un golpe. Se paró, se quedó, subió el precio. El pan subió 10 veces. Entonces se creó un cataclismo. ¿Por qué? Porque en ese momento, al día siguiente, la gente no tenía para comprar. No le alcanzaba el dinero. ¿De acuerdo? Entonces se crearon programas de ayuda social. Ahí se crea el FONCODES, el Fondo de Cooperación y Desarrollo Social, que lo crea el Banco Mundial. ¿Ya? O sea, eso no lo creó el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori obviamente lo decretó, pero eso fue diseñado en el Banco Mundial, en el BID, en todos los organismos internacionales, porque el Perú era un paciente en emergencia. El Perú era un paciente que podía morirse en cualquier momento. Entonces todos los organismos se pusieron de acuerdo y diseñaron ese fondo. Y ese fondo financiaba proyectos como este. ¿De acuerdo? Proyectos pequeñitos para poder ayudar a la gente, para poder crear empleo. ¿Por qué? Porque cada obrita que hacía se contrataba gente. El FONCODE llegó a ejecutar miles de proyectos por todo el Perú. Yo me acuerdo que me tocó, entre otras cosas, ir a 5 departamentos, ¿no? Porque yo como estaba vinculado a proyectos, me pedían que evaluara proyectos, ¿no? Me tocó ir a Junín, a Huánuco, a Cerro de Pasco, a Apurímac y a Ayacucho. 5 departamentos. La Sierra Centro, se le llama Sierra Centro-Sur, ¿no? Sierra Centro-Sur. Entonces, a los 5 departamentos. Y habían proyectos de carreteras pequeñas, abundaban los proyectos de letrinas, ¿de acuerdo? Muchos proyectos de letrinas. Recuerden que la población de esa zona no tiene servicios higiénicos y sus necesidades las hacen en la calle, en el campo, ¿de acuerdo? Entonces se hicieron miles de letrinas por todas las comunidades, por todos los pueblitos, ¿de acuerdo? Esas letrinas o esos pequeñas carreteras o puentes colgantes habían un montón también. ¿Ah? No solamente permitían satisfacer una necesidad, sino daban empleo. Todo lo pagaba FONCODES. Al dar empleo, generaba una forma de compensación social para que esa persona tuviera dinero para comprar sus alimentos, porque todo había subido. ¿De acuerdo? Y a tener los resultados, ¿no? Finalmente pasó eso, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos estabilidad. Así ha sido en Alemania también. O sea, eso no es un invento de... Yo escucho realmente sandeces, ¿no? Eso no es un invento de Fujimori, eso se inventa, digamos, sobre todo cuando se producen las hiperinflaciones en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Se genera una hiperinflación, pero devastadora, ¿no? Como no lo pudieron manejar bien ellos en ese momento, surge Hitler. Y se crea una Segunda Guerra Mundial, porque Hitler ya sabemos cómo era. Entonces, felizmente acá se pudo manejar bien y dio lugar a un periodo de estabilidad y crecimiento que hasta ahora más o menos nos llega. ¿De acuerdo? El Perú ya no ha tenido hiperinflaciones. Nuestro rango de inflación es 2-3% anual.
O sea, como un país desarrollado. ¿De acuerdo? Como Estados Unidos, ¿no? 2, 3%. No tanto como Japón. Japón tiene menos todavía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre, no? Lo que quería decirles. Cuando ya termina la obra, por ejemplo, lo he visto ahí en la sierra, ya terminaba la pequeña irrigación, una obrita de irrigación, por ejemplo, una compuerta para poder dejar pasar el agua del río a las chacras, y se instalaba un sistema de irrigación tecnificado, ¿no? Que, por ejemplo, daba por goteo agua o por aspersión, pero pequeño, ¿no? En esa época costaba algo de $30,000, hacía un sistema para un pequeño grupo de campesinos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso había que conservarlo. A eso se llama operación y mantenimiento. Pero esa conservación ya no iba a estar a cargo de Foncoes, ni de la empresa constructora, ni de la empresa supervisora. ¿Por qué? Porque la labor de ellos termina cuando termina la obra. Acuérdense de las 3 etapas del ciclo. Termina la ejecución y ahí se acabó el proyecto. Lo que viene ya es operación y mantenimiento. ¿Y eso quién lo hacía? Esas obras lo hacía la propia comunidad. ¿De acuerdo? Hasta ahora, en las obras pequeñas lo hace la propia comunidad. Pero para eso tienen que estar capacitados. ¿De acuerdo? Tienen que saber alguito de contabilidad y alguito de la técnica de mantenimiento de la obra. Por ejemplo, tiene que ser algo de cómo funciona unas tuberías. Se les capacitaba en gasfitería, en fontanería, como le dicen los gringos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir acá. La entidad demandante es la organización que aglutina a los beneficiarios y que recibirá al final del proyecto el encargo para la operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? He sido yo padrino de muchas obritas que se inauguraban, ¿no? Porque como era el evaluador, ¿no? Me invitaban a las... ¿no? Y me hicieron padrino de varios niños ya que nunca más lo he visto, ¿no? Los he podido ver, ¿no? ¿De acuerdo? Pero era muy simpático, ¿no? Muy agradable, porque uno veía como la gente pues se alegraba por los proyectos que les hacía, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigue, por favor, Juliana. Ya. La entidad ejecutora pone su administración al servicio del proyecto de manera de facilitar la operatividad del mismo, obligándose a un manejo financiero, logístico y de personal oportuno y eficiente, con el compromiso de entrega oportuna de la información que se señala en el presente manual. Ya, perfecto. Luego vienen las responsabilidades. Sí, ¿alguien quiere hablar? Luego vienen las responsabilidades, ¿eh? Tanto de la entidad ejecutora, por ejemplo, cumplir con el aporte propio comprometido. Este es bien importante. Nunca un donante, como Alemania, financia el 100% de un proyecto. Nunca, salvo excepciones, en condiciones absolutamente de emergencia. ¿Eh? Pero normalmente nunca lo hace. Solo financia una parte. Puede ser el 80%, el 90%, o puede ser el 50%. ¿Quién da el resto? Lo da o bien el Estado, por ejemplo la municipalidad, o bien la propia comunidad beneficiaria. Muy bien. Usted dirá, pero si la comunidad beneficiaria es muy pobre, ¿qué va a dar? Sí da, pero lo da en trabajo. Por eso se llama efectivo o valorizado. El trabajo comunal se valoriza. Y se dice, a ver, van a trabajar durante un mes 50 comuneros. Muy bien, si yo hago el salario sombra, el precio sombra del salario, ¿cuánto tendría que gastar si yo no tuviera comuneros voluntarios, sino tendría que contratar a los trabajadores? ¿Cuánto pagaría? Pagaría 2.000 soles por trabajador al mes. Ah, correcto. Ese es el precio sombra del salario. Eso me permite valorizar el aporte en trabajo. Y eso ingresa como fuente de financiamiento del proyecto. ¿De acuerdo? Por eso se llama aporte propio valorizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está. Siga, por favor, con el siguiente, Julián, aquí.
Entidad ejecutora. Sí. Cumplir con el aporte propio comprometido, efectivo y valorizado. Poner a consideración del FPA el currículum vitae de la persona propuesta como ingeniero residente. Contratar al ingeniero residente tomando en consideración los términos de referencia sugeridos por el FPA. Realizar los pagos al personal que el ingeniero residente designe según lo establecido en el expediente técnico. Hacer el seguimiento correspondiente a la ejecución del proyecto en los aspectos que se señalan a continuación. Correcto, muy bien, ahí está. Bueno, y hay una lista un poquito más larga que ustedes la van a leer. Luego también hay responsabilidades de la entidad demandante. Demandante le llaman ellos a los beneficiarios del proyecto. Y luego responsabilidades del propio Fondo Perú-Alemania, la primera de las cuales es obviamente el aporte financiero, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vienen las funciones del personal. El ingeniero residente tiene funciones, el auxiliar contable, el maestro de obra, el almacenero, el guardián, el topógrafo. Miren ustedes, han establecido los puestos. No todos los proyectos tienen los mismos puestos. Seguramente entonces habrá un ingeniero residente, pero un topógrafo. De repente requieren otro tipo. Eso se ve en cada proyecto. Ok, y la responsabilidad. Es decir, las funciones. Eso es como un manual de funciones. ¿De acuerdo? Ahí está. Vienen las responsabilidades. Luego vienen los procesos. Los procesos vienen a ser la articulación entre las distintas personas que están en el proyecto. Es lo que nosotros, cuando hemos visto manual de operaciones, se llaman los procesos técnicos y los procesos administrativos. Por ejemplo, el proceso para presentar un informe, todo el procedimiento, todos los pasos que hay que dar. Y luego ya como anexo les ponen los formatos, ¿no? Los formatos para hacer el informe del supervisor, ahí también el formato. Muy sencillo, ¿sabes? O sea, no, nada de rollo, como se dice, ¿no? ¿Ya? Muy ejecutivo. ¿Ya? El formato de gestión del proyecto en el mes, ¿de acuerdo? Los informes del ingeniero residente también, ¿ya? Con formatos, todo es con formatos. Ahí están los formatos. Informe de aportes y gastos, un formato, ¿ya? Etcétera, ¿no? Y ahí, hasta ahí he copiado, ya, más, ¿no? De vuelta, ahí tienen ustedes, jóvenes, un ejemplo de cómo se produce la gestión de un proyecto en público, ¿no? En la clase, cuando veamos gestión técnica y sobre todo cuando vamos ya a gestión financiera, vamos a ver un proyecto privado. ¿Cómo se dirige un proyecto, por ejemplo, de construcción de un edificio multifamiliar? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se programa un proyecto de construcción de un edificio multifamiliar? ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace un flujo de caja? Eso. ¿Cómo se hace la programación de el cronograma de trabajo? Bueno, y todos los detalles. Saco primero la licencia, luego hago el expediente técnico, luego hago contrato a la empresa constructora, es decir, unos detalles pero muy minuciosos, ¿no? Por suerte el Perú, como ustedes ya observarán todos los días en la calle, vive un boom inmobiliario. El Perú es un país de crisis, ¿no? Por un lado tenemos una informalidad muy fuerte y una delincuencia muy terrible, pero por otro lado tenemos cosas como, por ejemplo, el boom inmobiliario, que ya quisiera tener España. Ya quisiera España tener el boom inmobiliario que hay en el Perú. Mi hijo mayor vive en España y yo viajo a visitarlo de vez en cuando, ¿no? Y ya quisiera España tener el boom inmobiliario del Perú. En España hay un verdadero déficit de vivienda terrible. Solo en el año 2025 hay 600.000 menos alquileres que por unas cosas que han hecho ahí, que se paran peleando, ¿no? Acá en el Perú cada día aumenta la oferta de venta de departamentos y la oferta de alquiler de departamentos. ¿De acuerdo? Y usted va por la calle y con toda seguridad por cada manzana hay un edificio que está construyendo por lo menos.
¿de acuerdo? Hay un boom inmobiliario, ojalá que se extienda a todo el país. He visto que en otras ciudades del país también hay, no tanto como acá, pero también hay. En otras ciudades del país está el boom de las urbanizaciones, ¿no? Estuve por el norte del Perú, un boom de urbanizaciones, ¿no? Estuve en Oxapampa, también otro boom de urbanizaciones. O sea, zonas agrícolas que cambian de uso. Cambian de uso significa pasan de terreno agrícola a terreno urbano. A eso se llama generación de suelo urbano. ¿Ah? Así le llaman los arquitectos planificadores. Se genera suelo urbano. ¿Cómo? Convirtiendo un terreno, o también llamado predio rural, en un área de desarrollo urbano. ¿De acuerdo? Entonces se genera suelo y ahí se construye. Hay un boom de urbanizaciones. En Ica, boom de urbanizaciones. Ya no son edificios, son casas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un caso de ese tipo la próxima semana, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos por ahora, ¿no? ¿Cuándo es el examen, Rolando? Ya me he perdido, ¿ah? ¿Cuándo es el examen? Bueno, supuestamente sería en promedio el 21 o el 20, no, el 20 o el 27 de este mes. El 20 o el 27, ya, y a ver, hay que fijar entonces. ¿Se hace el 20 o el 27? Yo prefiero que sea el 20 para que no tengan tanto material que estudiar, ¿no? Y más bien el 27, el 20 sería, vamos a ver el calendario. A ver, el 20 sería, de aquí a 2 semanas, ¿no? Ya, entonces incluiríamos gestión técnica también. Porque en 2 semanas, no, sí, parte de gestión técnica, o sea, 3 módulos incluiríamos, ¿ah? Incluiría el primer módulo que es fundamentos de proyectos, el segundo módulo que es preparación de la ejecución, que hoy día lo hemos terminado, y incluiríamos también el módulo 3, que es gestión técnica de un proyecto, ¿ah? Por lo menos una parte, ¿ah? Muy bien, y al 20 tomamos. ¿Y cuándo deben entregar el primer trabajo parcial? Bueno, ahí nos dio fecha hasta mañana, ¿no, profesor? Pero también dijo del tema de exposiciones para la siguiente semana, ¿no? Claro, a ver, sí, pues. En ese caso, no sería que se queden solo los 2 módulos. Ya, correcto, estoy de acuerdo. Entonces, el examen sería sobre los 2 primeros módulos y el miércoles lo emplearemos en exposiciones, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Una consulta respecto al formato del examen. ¿Va a ser similar al que estás aplicando con metodología? Sí, similar. Son 100 preguntas, sí. Ok, profesor. 100 preguntas para marcar, sí, así es. Y de calificación automática. Va a ser con formulario entonces. Claro, un formulario Google, sí. Ok, profesor. Sí. Ya, entonces, el día 13, por favor, a ver, lo que yo necesito es que para el día lunes a primera hora todos me hayan entregado su trabajo para leerlos, ¿ah? Porque no puedo ir desarmado a la exposición. Tengo que ir con algunas preguntas que debo hacerle, ¿ah? Para confirmar que ustedes han hecho una investigación, que han leído el proyecto, han tomado los datos, en fin, ¿no? Entonces, el lunes a las 9 de la mañana, bueno, pongámoslo al mediodía máximo, Rolando, todos deben entregarte su trabajo y ponerlo en un drive tú. Armas un drive y me pasas el link, ¿ah? Ok, profesor. ¿Solo en formato PDF, tal cual de los grupos? No. A ver, PPT. Ok. En PPT. Pero no PPT puesto en PDF, no, en PPT, ¿ya? Ok. Les voy a explicar por qué. Porque los profesores, los trabajos que vemos buenos, muy buenos, los tomamos como casuística para nuestras futuras clases, ¿de acuerdo? Es una retroalimentación. Así funciona el mundo académico, ¿ah? El mundo académico no funciona, digamos, diciendo, no, nadie me va a tomar. No, eso así no funciona. Para que tengan una idea, cuando una empresa patenta un medicamento nuevo, por ejemplo, una vacuna, la entidad, la FDA en Estados Unidos o su homólogo en Europa,
como le dice muy bien, tráeme todos los estudios que has hecho que comprueban que esta vacuna funciona. La empresa presenta todos los estudios. No se imagina cuánto cuesta eso. El promedio para crear un nuevo medicamento, aunque sea una píldora del tamaño de una pulguita, ¿de acuerdo? No baja de 2.500 millones de dólares en el mundo. Por ejemplo, crear la aspirina, hoy día, en su momento no costó tanto, ¿no? Pero hoy día, si alguien quisiera crear la aspirina, supongamos que no existiera, gastaría 2.500 millones de dólares. Ya, ok. Eso lo deja en la FDA. ¿Ya? La FDA le da la patente. La patente le da derecho a esa empresa a tener el monopolio de la producción y venta de ese medicamento por 11 años. Pero hay un pequeño detalle que nadie sabe, o porque pocos saben. Los estudios son de uso público. Entonces mañana va otra empresa y le dice, yo quiero los estudios de la empresa anterior. Y lo lee todo. Y puede crear otro medicamento que compita con el anterior. No puede producir el mismo medicamento porque tiene que pasar 11 años. Antes no puede producir. Sería copia, sería plagio. Pero sí puede usar los estudios para crear un nuevo medicamento. Por eso es que el mundo de la medicina avanza. ¿De acuerdo? No sé si les he contado. El Novo Nordisk de Dinamarca creó el tratamiento contra la obesidad. Probado. Ya no van a haber gordos en el mundo. Con el respeto y simpatía para los gordos. Para poder quitar los gordos. ¿De acuerdo? No, pero ya no van a haber gordos. Salvo que alguien quiera ser gordo, y es otro tema, ¿no? Pero el que no quiera ser gordo ya tiene un tratamiento. Y ahora, hasta ahora ha sido inyecciones, ¿no? Ahora ya va a ser pastilla, o sea, por la vía oral. ¿De acuerdo? Ya, eso lo creó Novo Nordisk. Pero pasaron 3 años y otra empresa que leyó los estudios de Novo Nordisk creó otro producto, el Wegovy, que lo crea la empresa Eli Lilly de Estados Unidos. Y aunque no lo crean, la empresa Eli Lilly vende más que el inventor inicial, que Novo Nordisk. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de producción, porque tiene más financiamiento, porque tiene más capacidad productiva en sus fábricas. ¿De acuerdo? Está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos usted levanta la mano y le caen $1.000 millones así que le prestan. Sale a bolsa, inmediatamente compra miles de personas y obtiene capital fresco. Porque es un sistema financiero muy moderno. ¿De acuerdo? Es fácil hacer empresa en Estados Unidos. Porque el financiamiento está disponible. Usted propone una buena idea y con toda seguridad le da miles de millones. ¿De acuerdo? Entonces, Eli Lilly le ganó el mercado. No les ha estado casi al punto de quebrar, ¿no? Pese a haber sido los inventores de ese medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el estudio lo puede leer otro. Eso es el mundo de la ciencia y el mundo también de la educación. Por eso no me presenten, por favor, PDF de PPT, no, el PPT. Yo puedo tomar una lámina que me gusta y me parece que tiene capacidad para enseñar a los alumnos y la puedo poner como un ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Así quedamos, Rolando. ¿Sí? Entonces, el día de mañana le entrego la parte de texto, tal cual, como dijo, a las 9. ¿Ese sí es en formato PDF o lo desea en Word? En Word. Bueno, es en PDF, no hay problema. Eso Ok. sí, Y el lunes a mediodía le entrego la parte de las PPTs. Ok, ya, muy bien. Ustedes han avanzado muy bien, entonces. ¿Cuántos grupos son? Son 11 grupos actualmente 11 porque se han veteado o han hecho intercambio de sección. Ya. ¿Y cuántos alumnos son en total ahora con la rectificación? 52. 52. Está bien, de acuerdo. Muy bien, jóvenes. Un gusto de estar con ustedes en esta clase. Ya nos vemos en la próxima clase. Permiso.